Él es Josh, y hoy hablaremos sobre por qué los soldados eran ejecutados por su propio bando por cobardía y guerra en The Infographics Show. En algunas guerras podías sobrevivir a la artillería, a las trincheras y el gas, y aún así terminar muerto. La mayoría asocia crímenes militares con deserción, es decir, huir del ejército o motín, cuando los soldados se rebelan contra sus oficiales. Pero los ejércitos tenían otro cargo muy vago y aterrador: la cobardía. A veces no importaba si estabas herido, asustado u honesto. En un caso, el ejército de Estados Unidos ejecutó a un hombre por admitir miedo a pelear, no por disparar al enemigo. Volveremos ahí a hablar de él. A diferencia de la deserción, donde realmente abandonabas tu unidad o desobedecías una orden, la cobardía podía significar casi cualquier cosa. Eso sugería que no eras lo suficientemente valiente, y era esta ambigüedad lo que la hacía peligrosa. Esto ocurría porque los cargos criminales solían coincidir. Un soldado que no salía de la trinchera podía ser acusado de desobediencia, cobardía o ambas. Quien se retiraba sin permiso podía enfrentar cargos de deserción o cobardía, según sus comandantes. Esa mañana, el ejército británico en la Primera Guerra Mundial tenía cargos por abandonar el puesto, dejar una patrulla, cobardía, deserción y arrojar las armas. Seamos honestos, las líneas entre ellos eran confusas. Si crees que las definiciones aclararían, piénsalo de nuevo. En 1916, el ejército británico consideraba deserción no solo huir, sino también pensar en huir en voz alta, intentar desertar, ayudar a otro a hacerlo o influenciar a alguien. Y deserción fue cerca del 75% de las ejecuciones en el ejército británico de 1914 a 1920, siendo la ofensa capital más común. Así que eso de que fuera una acusación clara en comparación con la cobardía para los comandantes militares, las acusaciones de cobardía tenían que ver con contener un contagio. Lo temían desesperadamente. El pánico es contagioso en el campo de batalla. Si un hombre huye, otros podrían imitarlo rápidamente. Unidades enteras caen, las líneas defensivas se rompen y tu ofensiva fracasa antes de empezar. Los ejércitos idearon castigos para combatir el miedo con más miedo, y este no era solo teórico. En 1917, el ejército francés se desmoronó casi perdiendo la guerra. El general francés Roberto Nivelle aseguró que podía ganar la Primera Guerra Mundial en 48 horas con un solo ataque. Tras 3 años de guerra de trincheras, sus superiores desesperados aceptaron. El ataque fue un fracaso, 187,000 bajas francesas y casi sin avances. Los soldados se quebraron como era de esperarse. La mitad del ejército francés rechazó más ataques suicidas. Unos 3,400 soldados fueron juzgados. Se estima que hubo entre 26 y 50 ejecuciones, posiblemente más. Miles recibieron duras condenas de prisión o fueron enviados a batallones penales en colonias infernales. Lo loco es que si los alemanes hubieran descubierto que la mitad del ejército francés estaba prácticamente en huelga, probablemente podrían haber ganado la guerra en ese mismo momento. De alguna manera, los alemanes nunca se dieron cuenta. Los motines casi sacaron a Francia de la Primera Guerra Mundial. Por completo. Solo la suerte evitó que el otro bando descubriera lo vulnerable que se había vuelto Francia en una situación así. Negarte a avanzar cuando te lo ordenan es una clara muestra de cobardía. Al sonar los silbatos, subías la escalera y corrías hacia el fuego de las ametralladoras. O retirarte sin órdenes, incluso si quedarte significaba una muerte segura, podía considerarse cobardía. Abandonar tu puesto, ya sea como centinela, quedarte dormido o que un soldado abandonara físicamente a sus compañeros, ciertamente calificaba. Las heridas autoinfligidas se trataban como cobardía. Los soldados a menudo se disparaban en la mano o en el pie, esperando una herida leve que los enviara de regreso a casa. Algo lo suficientemente grave como para que los enviaran de regreso a Gran Bretaña, pero no tan incapacitante como para mantenerlos fuera de la fuerza laboral después de la guerra. Los médicos se especializaron en detectar estos casos, y los soldados eran juzgados en consejo de guerra. Esto muestra la obsesión social por vigilar la cobardía, incluso entre civiles en tiempos de guerra. La campaña de la pluma blanca británica en la Primera Guerra Mundial consistía en que mujeres daban plumas blancas, símbolo de cobardía, a hombres sin uniforme para avergonzarlos y que se enlistaran. Suena patriótico, ¿verdad? Seguían dando plumas a personas equivocadas, como soldados de permiso y veteranos heridos. Un hombre tuvo que mostrarle su mano faltante a una mujer para que se disculpara. Jorge Sampson recibió una pluma blanca mientras iba a una recepción pública. Ganó la Cruz Victoria en Gallipoli, el mayor premio británico por valentía, pero aún así lo llamaron cobarde en público.
Varios hombres murieron tras recibir plumas, incapaces de soportar la humillación por algo fuera de su control. Algunos se enlistaron aún sin aptitud médica, siendo muy jóvenes o con trabajos esenciales, y muchos acabaron en la misma pesadilla. Este sistema buscaba evitar que los hombres colapsaran bajo presión y fueran castigados. Para la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ejércitos aprendió de los excesos previos. Los británicos eliminaron la pena de muerte por deserción tras ver las consecuencias de fusilar adolescentes con shock en la Primera Guerra Mundial y llamarlo justicia. Pero no todos los ejércitos aprendieron las mismas lecciones. Mientras que el miedo a ser llamado cobarde podía llevar a los hombres a la muerte en la vida civil, en ciertos casos, la justicia militar todavía tenía el poder de ejecutarte realmente por ello. En 1944, eso le sucedió a un soldado estadounidense de 25 años que nunca quiso pelear en Europa. El 9 de octubre de 1944 en Francia, Eddie Slovic hizo lo que miles de soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial: desertó. No era cobardía en papel, pero en la guerra la deserción se consideraba igual. Slovic, originario de Detroit con antecedentes penales, fue reclutado pese a sus protestas, se casó y trabajaba en una empresa de plomería y calefacción. Cuando el ejército bajó sus estándares y lo reclutó, sus antecedentes penales ya no importaron al necesitar soldados. En enero de 1944, Slovic fue entrenado para ser fusilero, lo cual no era precisamente el trabajo ideal para él, porque en realidad odiaba las armas. Al llegar al frente, los ruidos de la artillería lo asustaron. Poco después de unirse a su unidad, él y otro reemplazo se separaron en un bombardeo alemán. El otro soldado volvió luego. Slovic estuvo varias semanas lejos. Convivió con una unidad canadiense y luego se entregó. Admitió por escrito su deserción y sus superiores le dieron una oportunidad. Si regresaba a su unidad, olvidarían todo. Slovic volvió, pero cuando atacaron la unidad se negó a servir. En una compañía de fusileros, le dijo a su comandante de compañía que huiría de nuevo si lo obligaban a entrar en combate. Después lo escribió otra vez, confesando de nuevo la deserción y su intención de desertar. Si lo enviaban al frente, era más una negativa calculada que pánico. Pero ocurrió en el peor momento. Tras una campaña agotadora desde el día D en Francia y con el invierno cerca, aumentaban las deserciones y los comandantes querían enviar un mensaje. Y aquí está el problema. Cuando miles desertan, no ejecutas a miles, ejecutas a uno para asustar a los demás. Ante acusaciones de cobardía o deserción, la justicia militar actuaba rápido, sobre todo en guerra. El proceso solía iniciar con un oficial presentando cargos en la Primera Guerra Mundial, muchas veces directamente en las trincheras. Tu propio mando podía acusarte ahí mismo. Después venía el juicio, y llamarlo juicio es ser generoso, en el mejor de los casos. Se convocaba a un consejo de guerra, así funcionaba. 3 oficiales, sin abogados ni tiempo, y a veces sin segunda oportunidad. El defensor solía estar saturado, sin experiencia o sin interés. Los juicios eran muy breves. Decidir si vivías o morías tomaba menos de media hora. Había pocas pruebas y testigos que probablemente ya estaban en el frente bajo fuego. Los oficiales escuchaban el caso, votaban sobre culpabilidad y castigo, y la sentencia subía por la cadena de mando para revisión y considerar atenuantes o clemencia. Pero aquí está el truco. El sistema permitía ejecuciones en 24 horas tras la decisión final, pero en la práctica podías esperar semanas o meses, mientras tu caso subía por la burocracia hasta los generales, dándote falsas esperanzas. Y luego venía el anuncio de tu sentencia y de repente te quedaban horas de vida, horas, no días, soldado raso. Thomas Highgate, de 17 años, fue el primer soldado británico ejecutado en el frente occidental en septiembre de 1914. Solo pasaron 45 minutos desde que le informaron que su sentencia fue confirmada hasta que lo fusilaron frente a 2 compañías de su regimiento. El general buscaba que lo mataran públicamente para dar un mensaje y mostrar que no le importaba tu estado mental. Los soldados afectados por explosiones, con crisis nerviosas y lo que hoy es trastorno de estrés postraumático, simplemente no importaban. Los oficiales médicos testificaron que estos hombres estaban fingiendo, simulando, como ellos lo llamaban, cuando en realidad no podían dejar de temblar o se habían quedado catatónicos por el trauma. Muchos ejércitos no aceptaban que el combate pudiera quebrar incluso a soldados dispuestos. ¿Quieres saber de un sistema peor? La antigua Roma aplicaba la decimatio, un castigo brutal para legiones cobardes. 1 de cada 10 era sorteado y apaleado hasta morir por sus compañeros.
Si te encontraban culpable, el rango de castigos variaba enormemente, dependiendo del ejército, la guerra, la ofensa específica y, a veces, simplemente del estado de ánimo del oficial al mando. El castigo de campo número 1, usado por los británicos en la Primera Guerra Mundial, era humillante. El soldado condenado era atado a un objeto fijo, como un poste o una rueda, en posición de crucifixión hasta 2 horas al día. Esto pasaba durante semanas ante otros soldados, a veces bajo fuego enemigo, y era para avergonzarte frente a tus compañeros. Los batallones penales fueron otra opción, infamemente usados por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. La Orden número 227 de Stalin, conocida como Ni un paso atrás, creó estas unidades para soldados acusados de cobardía, deserción u otros delitos militares. La imagen de destacamentos de bloqueo disparando a soldados soviéticos en retirada es mayormente un mito. Los registros de la NKVD indican unas 1000 muertes en los primeros 3 meses de su implementación, pero en octubre de 1942, el concepto ya había sido abandonado. Afortunadamente para ellos, la mayoría de los soldados capturados por las unidades de bloqueo eran devueltos a sus unidades o enviados a batallones penales en lugar de ser fusilados. Dicho esto, los batallones penales eran realmente brutales. Estas unidades recibían las tareas más peligrosas, como limpiar minas, asaltar posiciones fortificadas y liderar ataques mortales. Muchos soldados soviéticos estuvieron en unidades penales durante la guerra. Las muertes eran altísimas, aunque no como en Hollywood, tipo Escuadrón Suicida. Las sentencias de prisión eran comunes en casos menores o cuando los comandantes no querían ejecutar. Trabajo forzado, confinamiento, pérdida de rango o salario eran opciones, pero la pena máxima era la ejecución. Ahí todo empeoró. El ejército británico ejecutó a 306 soldados en la Primera Guerra Mundial por cobardía y deserción. Muchos eran adolescentes o tenían traumas psicológicos. Los juicios eran superficiales. El proceso de apelación era mínimo. Estos hombres eran atados a postes al amanecer y fusilados por pelotones de sus propios compañeros. Hombres que a veces fallaban a propósito, obligando a los oficiales a dar el tiro de gracia. En 2006, 306 soldados recibieron un indulto póstumo y el gobierno británico admitió que muchos sufrieron injusticias. Sufrían trastorno de estrés postraumático o conmoción por explosiones. Otros solo fueron chivos expiatorios de los errores del mando. El método usual era el pelotón de fusilamiento, aunque los detalles cambiaban. A veces al condenado le quitaban los botones del uniforme y le ponían un blanco de papel en el corazón para que los tiradores supieran dónde disparar. A veces lo vendaban, otras enfrentaba a sus verdugos. Usualmente ocurría al amanecer y lejos de las tropas, aunque a veces era público para aumentar el efecto disuasorio. El condenado solía pasar su última noche escribiendo a casa, sabiendo que su familia sería informada de su muerte deshonrosa. El estigma continuaba tras su muerte. Las familias de soldados ejecutados a menudo recibían pensiones reducidas o nada, y la vergüenza podía durar generaciones. Basta con el caso de Eddie Slovak. El 11 de noviembre de 1944 fue sometido a consejo de guerra, declarado culpable y condenado a muerte en menos de 2 horas. La sentencia subió por la cadena de mando, pasando por el escritorio del general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado. Eisenhower la confirmó. De 21,000 soldados estadounidenses juzgados por deserción en la Segunda Guerra Mundial, 49 recibieron sentencia de muerte. Slovik sería el único que realmente fue ejecutado el 31 de enero de 1945 en un pequeño pueblo francés. Eddie Slovik fue llevado a un patio. Sus últimas palabras fueron: "No me fusilan por desertar del ejército de los Estados Unidos. Solo necesitan un ejemplo y soy yo por ser exconvicto. ¿Me fusilan por robar pan y chicle a los 12 años?" Un blanco de papel fue puesto en su chaqueta sobre el corazón. 12 soldados de su división formaron el pelotón de fusilamiento a las 10:04 am. Los 12 dispararon sus rifles M1 Garand y Slovak. Fue alcanzado simultáneamente en el cuello, hombro, pecho, corazón y brazo. Pero, de alguna manera, no murió al instante. Se desvaneció mientras el pelotón se preparaba para otra descarga y fue enterrado en una tumba secreta con otros soldados estadounidenses ejecutados por delitos graves. Para el ejército, los criminales no son dignos de ser enterrados entre los muertos honorables. Su esposa no supo las verdaderas circunstancias de su muerte durante años. Solo le dijeron que había muerto en acción. Ella y otros solicitaron a varios presidentes de Estados Unidos un indulto póstumo para Eslovaco. Cada uno fue negado. Eddie Eslovaco es el único soldado estadounidense ejecutado por deserción desde la Guerra Civil, aunque miles hicieron lo mismo.
Lo usaron como ejemplo durante un momento desesperado, cuando los comandantes sintieron que necesitaban enviar un mensaje sobre la disciplina. La cobardía no siempre lo es. A veces es trauma, agotamiento o solo un hombre desafortunado elegido como advertencia. Descubre cómo un soldado que no quería pelear se volvió el más condecorado de la Primera Guerra Mundial, o haz clic en este video.